Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Zupaguac Contigo. Les saluda fraternalmente José Luis Álvarez Hidalgo, en sustitución de la maestra Ruth Soto Fuentes, titular de este programa, quien funge como secretaria de Prensa y Propaganda del Zupaguac. Pues el día de hoy nos convoca nuevamente el festejo, la conmemoración del 30 aniversario de nuestra revista sindical Superación Académica, que conmemoramos con la edición del número 60 de la misma, y para lo cual hemos invitado a distinguidas personalidades académicas que colaboraron en este número especial con un artículo muy interesante que lleva por título Migración de la modalidad presencial a la virtual en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro a causa de la pandemia. Y por ello están aquí, permítanme presentarles su síntesis curricular, dado que no nos daría tiempo a hablar de todos los logros académicos que tienen nuestros invitados, pero en una apretada síntesis, pues en primer lugar está con nosotros el doctor José Eduardo Rodríguez Guevara. Él es doctor en Desarrollo de la Educación e ingeniero en Sistemas Computacionales. Ha realizado trabajos de investigación sobre la deserción estudiantil, un grave problema que padecemos en todos los ámbitos educativos, y también sobre la enseñanza del álgebra en entornos virtuales de aprendizaje. Bienvenido, doctor José Eduardo Rodríguez. Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña el maestro en Ciencias PNPC, Luis Alberto Soto Reyes, quien ha sido instructor en cursos de preparación para aspirantes a las licenciaturas de Físico-Matemáticas y disciplinas afines, así como del curso Creación y Revisión del Material Didáctico de la Escuela de Bachilleres de la UAC, Campus Virtual, en el eje de Matemáticas y Razonamiento. Bienvenido, maestro Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, pues el tema, vamos a entrar de lleno en él. El tema de las clases virtuales, pues toma una gran relevancia a partir de la contingencia por la pandemia del coronavirus. Todos la sufrimos, la padecimos durante 2 años, encerrados en nuestras casas y obligados a tomar clases a distancia. La virtualidad se hizo presente. En este artículo justamente abordan la temática desde una perspectiva muy interesante. El artículo, reitero el título, es Migración de la modalidad presencial a la virtual en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro a causa de la pandemia. Y pues aquí presentan los resultados de una investigación muy minuciosa que llevaron a cabo sobre el tema para medir justamente los efectos, los resultados de esta educación a distancia. Y pues empezamos con usted, doctor José Rodríguez. ¿Podría contarnos a grandes rasgos cuál fue la intención, el objetivo de esta investigación? Perfecto. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar a cargo de esta migración. De tal manera que en el artículo describimos la metodología y la estrategia de trabajos que empleamos para lograr esto. Es decir, pasar de lo presencial a lo virtual. Bueno, en el artículo se describen diferentes aspectos, los cuales se fueron trabajando sobre la marcha. Pero es importante mencionar que esta estrategia que nosotros empleamos se definió en relación no a algo que ya estuviese hecho, sino en relación a nuestras necesidades. Es decir, tuvimos que evaluar toda nuestra población, no solamente los estudiantes, sino también esos docentes. Esa parte es muy importante. Se ha dado el caso, o se dio el caso, que en ocasiones se integraron o se orientaron a los docentes a participar en acciones pues ajenas a sus actividades.
pero sobre todo a sus conocimientos, de tal manera pues que los llevaron al estrés. Y esta situación de la pandemia pues fue muy conflictiva para ellos, no solamente para los estudiantes. En nuestro caso evaluamos para poder definir una acción, una estrategia que evitara este escenario. En este caso pues organizamos la forma de trabajar para que nuestros docentes pudieran desenvolverse de una manera apropiada, de tal manera que pudiéramos generar productos funcionales. No podemos decir que fue la mejor estrategia, porque cualquier proyecto es perceptible a errores. Cualquier proyecto puede ser del agrado de algunos y tal vez de otros no. Pero claro, afortunadamente generamos un proyecto en el cual pudimos integrar a la mayoría de nuestra población, no solamente alumnos, sino también docentes, y que hasta cierto punto fue funcional. ¿En qué consistió? Bueno, muchas veces, o en esta situación de la pandemia, se quisieron explotar las tecnologías. Vamos, tenemos actualmente muchos recursos, pero como su nombre lo dice, solo son recursos. No significa que la implementación de ellos aseguren el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces al integrar estos recursos, dejamos a un lado o no logramos pues, percibir todas las problemáticas que se pueden presentar. Por ejemplo, la capacitación de los usuarios. Es muy fácil mencionar o pensar que vamos a desarrollar ciertos materiales con ciertas herramientas. El experto en el uso de estas herramientas pues podrá hacerlo de una manera fluida, pero aquellos que no tengan conocimiento, no solamente en su gestión, sino también en su uso. Nosotros tuvimos que prever todos estos escenarios para evitar lo que ya te he mencionado, es decir, llevar a nuestros participantes a un escenario hostil. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, de alguna u otra manera nos limitamos a generar materiales de texto plano, ¿ok? Pareciera que es algo sencillo, pareciera que es algo, pues, vamos, que pudiéramos encontrar en cualquier repositorio de información, pero no es así. Estos materiales tenían un diseño específico, no solamente a nuestros contenidos, sino al escenario al cual nos íbamos a enfrentar y a las necesidades que teníamos, desde los aprendizajes, pero también su usabilidad. Todos estos contenidos, estos materiales, fueron alojados en un repositorio virtual que regularmente utilizamos en la Universidad Autónoma de Querétaro, el campus virtual. Ahí fue donde nosotros, en la parte administrativa, pudimos gestionar y llevar a cabo esta dinámica de estudio. Te cuento rápidamente, ¿cómo fue la dinámica de trabajo para llevar a cabo estos productos? Bueno, definimos equipos de trabajos, los cuales estuvieron integrados por un líder de asignatura, que a su vez formó un equipo con 5 diseñadores didácticos. ¿Qué característica tiene el líder? Bueno, el líder de asignatura es aquella persona que tiene dominio total del tema, ¿ok? Pero además tiene la capacidad de gestionar, de organizar un equipo, ¿ok? El diseñador didáctico, además de tener conocimiento del tema, que así debe ser, pues buscamos gente creativa para que pudiera plasmar el contenido de cierta manera, es decir, con una didáctica. No solamente era plasmar texto e imágenes. Estos materiales, dependiendo de la asignatura, pues se les orientó, se definieron ciertas condiciones que algunas se podían aplicar y algunas otras no, para que se desarrollara el contenido. De esta manera trabajamos. ¿Te puedo decir que fue un reto complejo? Sí, fue un reto muy complejo. Te hablo que logramos la migración aproximadamente en 3 semanas. Esto fue muy grato. ¿Por qué? Porque demostró e evidenció la capacidad de nuestra plantilla docente.
La verdad, para mí fue muy grato, muy significativo, pero sobre todo una experiencia llena de aprendizajes, el poder colaborar con ellos, con mis compañeros, y aprender de cada uno de ellos y conocer el profesionalismo y la capacidad que tenemos. Eso a mí me enorgullece, me hace sentir feliz el poder ser parte de esa plantilla, ¿sabes? Muchos de nuestros compañeros, por nuestra población que es un poco grande, pues no logras conocerlos. Pero cuando ya te involucras en estas actividades colaborativas, aprendes muchísimos de ellos, como no tienes idea. Entonces eso fue una experiencia para mí increíble. Sí, gratificante, o sea, fue genial. Afortunadamente tuve la suerte, porque así fue, la fortuna, de poder estar colaborando, guiando este proyecto, pero la realidad es que no se hubiese logrado sin la participación de ellos. De todos. Entonces, esa fue la dinámica de manera general que nosotros empleamos. Obviamente, sobre la marcha se presentaron muchísimas dificultades, claro. Muchísimas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, había chicos que no podías integrar a la virtualidad, principalmente de aquellas zonas foráneas. Por ejemplo, un campus Jalpan. Es complicado. Ellos no tienen la infraestructura. Y no nos podíamos permitir el dejarlos a un lado. Si bien habíamos logrado algo, no significa que ya habíamos cumplido. Cada uno de nuestros estudiantes tiene la misma importancia. Y no podíamos dejarlos, pues me voy a escuchar muy dramático, desamparados, pero no podíamos dejarlos. Claro. Entonces, en esa parte se tuvieron que definir otras acciones. Los maestros, por su parte, fueron totalmente colaborativos, tolerantes, apoyaron en todo momento a la matrícula estudiantil. ¿Implicó más trabajo? Claro que implicó más trabajo. Pero te puedo decir aquí que todos lo hicieron con el corazón. O sea, fue algo padrísimo. ¿Qué fue lo en esta manera, importante? claro, en esta manera, ¿cómo pudimos integrar a estos alumnos? Pues al ser materiales en texto plano, por eso te digo, nosotros tuvimos que... Texto plano, específicanos PDF, qué es un PDF. En PDF, claro, gracias. No utilizamos una herramienta. ¿Por qué se decidió por ello? Uno, porque no todos los docentes tienen un dominio del uso de la tecnología. Entonces, el capacitarlos, el llevarlos a utilizar ciertos recursos, hacer videos, hacer algún otro... El famoso Classroom. Los puede llevar al estrés. Eso es lógico. Bueno, ¿qué ocurrió? Al ser PDFs, nosotros pudimos generar carpetas y a su vez pudimos imprimir dicho material. De tal manera que estos alumnos que no tenían acceso pues al internet, a un equipo de cómputo, pues podían solicitar dichos materiales, los docentes daban asesorías y ellos iban trabajando con su material. ¿Por qué? No simplemente habilitamos el material, sino también se definió una estrategia para revisar dicho material. Nosotros, mediante un recurso, utilizamos regularmente Zoom, pero podría ser Meet o cualquier otro. Claro. Teníamos sesiones síncronas con los estudiantes, simulando como si fuera el aula presencial. ¿Por qué? ¿Por qué simulando como si fuera el aula presencial? Podrías decir, oye, pero si estás hablando de educación a distancia, ¿que no tienes que emplear otras estrategias? Pues claro, pero el problema es que para emplear estas estrategias tenemos que capacitarnos. Entonces, ¿cuál era la mejor opción en ese momento? Pues generar un escenario similar al que nosotros estamos viviendo. Ya. Entonces, aquellos chicos que no podían conectarse porque no tenían la infraestructura, pues tenían esa opción de recibir los materiales, llevar un seguimiento para revisarlo y entregar los productos pues de manera física. También por parte de nuestros directivos, bueno, cabe mencionar que todo este proyecto pues fue encabezado por nuestros jefes, quienes estaban a la cabeza. En este caso, el maestro Jaime Nieves Medrano y la maestra Rita Ochoa, a quienes estoy totalmente agradecidos en el sentido de que me tuvieron la confianza y que tomaron decisiones realmente acertadas por el bien de nuestra comunidad. Y les brindaron todo el apoyo. Todo el apoyo, todo el apoyo.
Muy bien, gracias, doctor José Rodríguez. Maestro Luis Soto, desde su perspectiva, los resultados que arroja esta investigación que ustedes tuvieron a bien realizar y luego plasmarlo en ese artículo que se publica en nuestra revista Superación Académica, ¿qué panorama nos muestra? La educación virtual llegó para quedarse, vamos a estar teniendo clases híbridas, ¿cómo va a ser ahora? Bueno, lo que nos mostró esta investigación fue dos cosas. Una, que los docentes pueden aprender. Entonces realmente se dedicaron durante toda la pandemia a aprender nuevas estrategias, nuevas herramientas, donde se metieron a cursos, se metieron a todo, preparándose todo, Claro. ¿sí? Para poder brindarle eso a sus alumnos, ¿no? Y de hecho también vimos este trabajo dentro del proyecto que hicimos, donde muchos maestros dijeron, yo me integro, yo hago esto, yo no sé, pero pues aquí vamos a ver cómo le podemos apoyar en determinadas cosas. Entonces realmente sí hubo una colaboración de todos y se vio esa vocación que tenemos los maestros aquí en la universidad para enseñar, ¿sí? Independientemente de las dificultades que se puedan presentar. Ahora, en cuestión a la educación a distancia, las clases virtuales, siento que es importante tener este aprendizaje de que se pueden quedar, que tenemos ese recurso ya, o sea, ya no nos podemos quedar de, regresamos, no, ya no se puede, sí, ya es una alternativa y es más una herramienta más a la mochila que podemos poner ahí y utilizar cuando nosotros queramos ahí. Eso es lo que tenemos que tener este aprendizaje y no dejarlo de, es que ya pasó, ya nos regresamos a lo que teníamos, no. O sea, regresar a ese confort creo que ya no es necesario, ya tenemos que ver, ya tenemos otras herramientas, ahora incorporarlas, ver la mejor forma de incorporarlas dentro de nuestras estrategias de enseñanza en el salón de clases. Hablábamos de que todo esto se hizo en el campus virtual. Ahorita que regresamos, de hecho, estamos en esta modalidad donde muchos docentes aún se apoyan de estos recursos y tal vez es no dejar eso, ¿no? Empezar a manejarlo de una mejor manera, mejorar, como dice el doctor Eduardo, mejorar estos materiales y seguir aportando en esta forma. Entonces, creo que eso es con lo que debemos de estar pendientes, de seguir formándonos, seguir con esas herramientas y seguir aplicándolas. ¿Y crees que hubo un compromiso pleno de docentes, estudiantes al proyecto que ustedes les plantearon? Por parte de las y los docentes, sí. Sí vi, o sea, vi como algunos batallaban, pero ahí estaban. Sí, de hecho, se ve en el estudio, 94% de todos los docentes utilizaron estas estrategias. No, algunos utilizaron otras por fuera, no era obligatorio el utilizar esta herramienta, pero la gran mayoría de los maestros se incorporó a este proyecto. Entonces, sí habla de que hubo esta cooperación. También por parte de alumnos, también la mayoría de estos también se incorporaron, y los que no se incorporaron era porque realmente tal vez no podían tener acceso, como decía el maestro. Entonces teníamos que ver otras estrategias y ya ver cómo podíamos ayudarlos a ellos. Bien, maestro José Rodríguez, a raíz de la investigación que ustedes realizan, ¿pudieron observar que hubo algún deterioro pedagógico en esta dinámica, que estas clases virtuales, porque ahora el retroceso que se habla a nivel nacional es muy alto? Sí, en este caso en específico, en el proyecto que ustedes instrumentan, ¿dieron cuenta de que se avanzó o más o menos pudieron llevar los programas de estudio? ¿Se puede evaluar el aprendizaje significativo o seguimos ahí en esta incertidumbre? Perfecto. Mira, más que deterioro, ha sido una transición. Una transición obligatoria que no es nueva. Simplemente no nos habíamos dado a la tarea de llevarla a cabo. Preguntabas al maestro Soto, ¿la tecnología llegó para quedarse? Claro, es un recurso que debemos aprovechar. Sí, ya se usaba, pero no de esta manera tan ¿Qué es lo que ocurre? acuciosa. Se abusa de estos recursos. ¿Okay? Para poderlos integrar de manera eficiente y efectiva dentro del aula, pues la realidad es que debemos de capacitarnos y eso exige un cambio pues en nuestra formación, en la manera en que concebimos la educación. Claro. Entonces, ¿fue un retroceso? No. Más bien fue la apertura o el inicio
al nuevo camino. Un cambio total de paradigma. Así es. Y debemos hacerlo. Ahora, es muy importante tener mucho cuidado en ello. O sea, es generar tecnología educativa, no utilizar tecnología en la educación. Muchas veces nos limitamos simplemente a trasladar el texto plano de manera digital, pero no podemos limitarlo a ello. Si vas a integrar estos recursos, ¿qué estrategia estás empleando para que tenga un impacto en el estudiante? ¿Esto qué significa? Generar un escenario nuevo donde tú lo guíes, no solamente a generar un aprendizaje enciclopédico, sino a desarrollar otras competencias, que dichas competencias son las que realmente se les va a exigir en un mundo futuro, para que se puedan integrar pues todo estudiante de manera participativa, efectiva, en cualquier sector de la sociedad, no simplemente en lo educativo o profesional. Entonces, no es un retroceso, al contrario, estamos avanzando. Y en tu opinión, Luis Soto, este panorama del que hablábamos hace unos momentos y que se vislumbra, como menciona el doctor José, pues que ya va a ser una alternativa pedagógica, didáctica, necesaria. ¿Te parece a ti que por parte de los docentes está plenamente asimilada como tal? Pues creo que realmente necesitamos, bueno, esta primera etapa durante la pandemia creo que fue el como de todos temblamos, todos nos movimos así como de qué está pasando y nos tuvimos que adecuar. Entonces tal vez este retroceso del que se habla está más enfocado hacia que tuvimos que reformar todo lo que estábamos haciendo, que tuvimos que ver cómo si estábamos enseñando de la mejor manera posible en la que podíamos utilizar las herramientas de la manera más adecuada, utilizando realmente estrategias significativas para ellos, pero creo que ahorita ya con los aprendizajes que tenemos podemos realmente ahora sí comenzar a ver realmente cómo aplicarlas de la manera correcta y hacerlo bien. Sí, creo que en un primer momento fue un destanteo para todos, porque nadie se esperaba esto, ¿no? O sea, sabíamos que la tecnología estaba llegando, pero lo veíamos muy lejano y de repente fue como de, ¡fum!, ya está aquí, ahora capacítense, hagan esto, hagan lo otro. Y ahorita ya es como de, ok, ya nos capacitamos un poco, ya vimos esto, replanteemos bien qué es lo que queremos lograr con lo que tenemos y vemos si lo podemos mejorar para realmente ya que aprendan como queremos que aprendamos los estudiantes. Eso creo que es, y como habíamos dicho, ya se quedó para estar aquí, entonces muchas veces va a ser un recurso que vamos a tener que estar utilizando, querámoslo o no, entonces hay que mejorarlo. Que no va a sustituir al maestro, al docente. Yo creo que las nuevas herramientas didácticas son para eso, para lo que se mencionaba, para optimizar el aprendizaje de nuestros estudiantes y pues desde esta perspectiva pues así estamos, tendríamos que adaptarnos a ello y docentes, estudiantes, todos aprender de este nuevo paradigma. Yo les agradezco, doctor José Rodríguez, su presencia aquí en Supagua Contigo. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer estar con ustedes. Maestro Luis Soto, muchas gracias por estar aquí. No, igualmente, muchas gracias. Fue un placer. Despedimos la emisión del día de hoy. Les recordamos que nos puede sintonizar todos los viernes a las 5:30 de la tarde para que pueda disfrutar de este programa, Supagua Contigo, y en la retransmisión de los domingos a las 2:30 de la tarde. Nos pueden contactar a través de Instagram y de Facebook. Nos encuentran como Supaguac Querétaro. Y pues agradezco mucho, sobre todo a ustedes que nos observan desde el otro lado de la pantalla. Y les recuerdo, soy José Luis Álvarez Hidalgo y les invito a una nueva emisión de su programa Supagua Contigo. Hasta la próxima.